Te escuchamos, Cristina. Mira, un delfín, un pajarito, un barquito. En estas dos no me salió nada. Un carrito, una chica. Aquí no me salió nada y aquí como un monito. ¿Vio? Súper bien. Un delfín, yo quiero ver el delfín. Me sale con la Ok. aletica. Sí, sí, sí. Muy bien. Mientras los otros van terminando, entonces vamos a ir conversando un poquito al respecto. Todos, yo creo que en algún momento hemos tenido en algún espacio o por nuestras profesiones, pues algunos más que otros, hemos tenido algo que ver con lo que es la diversidad, ¿cierto? Todos tenemos claro lo que el concepto como tal significa. Sin embargo, lo que nosotros queremos venir a transmitir el día de hoy es cómo vivimos y cómo nos relacionamos con la diversidad, ¿cierto? Este trabajo era un asunto muy sencillo, pero que ejemplifica de la forma más clara el tema de cómo cada uno puede ver la vida desde la óptica en donde esté. Voy a decir cualquier cosa, Cristina, te ofrezco disculpas porque te voy a tomar como ejemplo. Cristina está en la playa y vio en el primero un delfín. Yo que estoy en la civilización, cuando hacíamos el montaje del ejercicio, yo decía, yo veo un pato. Y así cada uno va a ir relacionando esas figuritas con lo que de pronto le es más familiar o más cercano, ¿cierto? Por eso decíamos que no está ni bien ni mal la forma en que damos respuesta, porque da cuenta de, vio, está en la playa. Todo se supo. Y además esta mañana vi unos delfines en el mar. Vio. O sea, eso era Sí. un asunto de humillarnos, eso era un asunto De chicanear. de chica, sí, vio. Bueno, pero bueno, el tema es que en este asunto, por eso la consigna siempre fue muy claro de no hay respuestas ni buenas ni malas, sino de cómo encontramos cada uno una forma de llegar a esa respuesta, ¿cierto? Cuando estábamos planteando el tema, nos dábamos cuenta que el colegio Alcaravanes es un colegio que atiende a población diversa y no deberíamos ponerlo de entrada en el discurso, pues porque todos los colegios se supone deben acompañar a población diversa, ¿cierto? Porque todos los colegios tenemos 100, 200, no sé, 500 estudiantes que cada uno es un mundo completamente distinto. En ese sentido, la apuesta que se hace socialmente, la apuesta que se hace institucionalmente en muchos casos, de homogenizar una cantidad de asuntos con el uniforme, con que todos deben estar motilados de cierta manera, que todos deben llevar las uñas no sé cómo, bueno, una cantidad de asuntos, es intentar tapar el sol con un dedo. Es así de sencillo. Es tapar el sol con un dedo. Porque todos, absolutamente todos, vamos a ser únicos y diferentes en nuestras formas de ver el mundo y en nuestras formas de relacionarnos con el mundo. Pero ¿dónde está realmente lo que nosotros queremos conversar el día de hoy? Es cómo nos relacionamos con ese otro que es diverso. ¿Listo? Es a partir de esa pregunta que queremos darle apertura oficial, digámoslo así, al tema que nos convoca el día de hoy. Santi, a mí se me perdió, ya, la presentación. Entonces, una pregunta que es bien importante es si podemos vivir realmente la diversidad. ¿Ustedes qué creen? Cristina me está haciendo cara de que no. No, muy Desafortunadamente, difícil. Hola. Es muy difícil porque o sea, decimos que sí, que aceptamos a todo el mundo, que no sé qué, pero a la hora del día a día no es así. Eh, Consciente o inconscientemente estamos rechazando un montón de personas por cualquier cosa que no nos gusta.
Gracias, Cris. Mauricio. Yo creo que sí, lo que puede ir mutuo, porque es que estamos cayendo en una tendencia hoy en día que las minorías quieren incluir o ingresar, en el buen sentido de la palabra, lenguajes, modismos y todo, como una forma de identificación y generalizarlo, ¿no? Y tachan en cierta forma al que no quiere hacer, lo censuran. Entonces, caso específico, el lenguaje es inclusivo, que todo es, que todix, que bueno, una cantidad de cosas, y el que no está metido en eso, entonces está yendo en contra de ellos, y ha sido y es señalado. Hola, yo voy a participar. Yo creo que la diversidad, queramos o no, la diversidad la vivimos a diario. La diversidad es una situación que yo creo que la parte más gruesa es la parte cultural. Hay una diferencia en, entre todas las actitudes y las costumbres, las culturas, que nosotros mismos, aunque estemos en la misma región, actuamos y nos comportamos de forma diferente, incluso intrafamiliarmente. Hay diversidad entre hermanos, aunque sean criados en el mismo ambiente familiar, son diversos, se comportan y tienen actitudes diferentes ante el mismo estímulo. Entonces, la diversidad ya está implícita en el ser humano, que que la aceptemos o no, o que la aceptemos de diversa manera, también forma parte de la diversidad de reacción que tenemos como individuos. Entonces yo creo que siempre la hay y siempre la habrá. Que actuemos de una forma diferente, eso está dentro de la misma, repito, diversidad del ser humano. Y nos parece, a ver, es una pregunta a mí me encanta hacer preguntas de abogada del diablo, porque si se supone que es una condición inherente a lo humano, inherente a la vida misma, pero esas respuestas que tenemos frente a la diversidad, que la aceptamos, que no la aceptamos, que generamos rechazo, que también son diversas y que hacen parte de esa multiplicidad de situaciones que pueden aparecer, ¿están en contravía la una de la otra o hacen parte de esa diversidad? Porque sí, a ver si me estoy haciendo clara. Porque si somos diversos y si tenemos posturas diversas, eso nos hace ser diferentes a cada uno. Pero entonces, si yo soy diferente y mi reacción es diferente frente a la diversidad, estaría en contravía una cosa de la otra. No sé si me hice entender, Santi, o me enredé. Dígame, enredé. Sí, yo no te comprendí muy bien como bueno, sí, más o menos como la idea. Es decir, como, yo lo entendí como si tomar esa posición de no aceptar lo diverso no hace parte de algo también diverso. No sé, más o menos así como lo comprendí. Sí. Eh, y yo quisiera como anudar algunas cositas de lo que se viene mencionando antes de darle la palabra a los papás. eh, y es lo siguiente, ve, a mí me parece muy interesante cuando se habla de diversidad, porque hay algo indudablemente que transversaliza la posibilidad o la imposibilidad de aceptar lo diferente, y es la cosmovisión o es esa forma que yo tengo de percibir y de ver el mundo. Y eso tiene unas implicaciones, inclusive llevándolo más allá, eh, de todo ese proceso formativo, de todo ese proceso cultural que cada sujeto, que cada persona va interiorizando y va subjetivando, que es un poco lo que mencionaba uno de los papás ahorita. Entonces, resulta y pasa que nosotros por cultura tenemos unas formas de ver y de estar en el mundo que son muy particulares y que uno ahí podría estar hablando de lo que son las denominadas costumbres, ¿cierto? ¿Qué sucede? Cuando nos enfrentamos a, a eso otro diferente, ¿cierto? A las costumbres de otro,
a la forma de ver el mundo de otro, cuando, digamos, se nos pone de frente esa cosmovisión en los seres humanos, podría decir yo desde lo que yo he construido y desde lo que he leído, aparece algo que es como unos mecanismos defensivos, ¿cierto? Como esos mecanismos defensivos psíquicos que ponen un freno ahí ante eso extraño, ante eso que yo no conozco y que no logro asimilar o que me cuesta asimilar. Por eso en un inicio lo que se presenta generalmente es como una versión hacia lo distinto, que es algo con lo que, digamos, uno se encuentra mucho y es la pregunta a veces inocente, ¿cierto? En la mayoría de los casos, de ¿y él por qué es así? Y él por qué hace eso? Eso es muy raro. Entonces ahí, digamos, hay como algo que, digamos, respondiendo un poquito a lo que vos preguntás, hay algo que es propio de cada sujeto, que es como defenderse ante lo desconocido. Eh, entonces eso nos deja en un panorama, digamos, un poco complejo y a la hora de responder la pregunta de, bueno, ¿podemos vivir la diversidad? Sí, podemos vivir la diversidad, pero no es una condición, digamos, para mí, no es una condición como innata o dada del ser humano, como de que el ser humano viene con toda la predisposición para vivir la diversidad. Yo creería que por el contrario, el ser humano viene con una disposición de, eh, de lo igual, de lo que lo identifica, de lo que es parecido a mí. Por eso el niño, digamos, se empieza a reconocer en las primeras instancias de la infancia, se empieza a reconocer, es cuando se mira al espejo. Cuando él se ve al espejo, dice, ah, pucha, es que este soy yo, güey. Y luego digamos, lleva esa imagen a otros. Entonces está el hermanito, la mamá, el papá, que le devuelven a él, digamos, algo relativamente similar, una sonrisa, una caricia, pero entonces ahí, digamos, eso nos deja en un plano más complejo de la reflexión y es, ajá, y entonces cuando aprendemos a vivir la diversidad y por qué unos lo aprenden y a otros se les dificulta más. Dejo hasta ahí como la intervención con esas preguntitas abiertas. No sé si yo también me hice entender, ojalá que sí. Papás, ¿ustedes qué piensan? Yo creo que, repito, la diversidad implica diversidad cultural, biológica, diversidad social. Y en cuanto al concepto que me queda de lo que tú estás diciendo, es el concepto de normalidad. Lo que se hace en una sociedad o en un núcleo, como más frecuentemente lo que la gente puede parecerle normal, para entrar en el que lo hace diferente en ese mismo núcleo, a ellos les parecería anormal, pero que probablemente esa misma conducta en otro grupo social o en otra cultura sería considerada normal. Yo creo que diversidad es la multiplicidad de diferencias. Y uno lo puede ir entendiendo cada vez a medida que conoce más gente, abunda en interacciones. Entonces, Ujú. al conocerlas, seguramente que las aceptará con mayor facilidad. Y ya lo que anteriormente le parecía anormal, le parecerá que es menos frecuente, pero que sigue siendo normal dentro de las diversidades. Doc, ahí sí me le voy a meter a usted, Alexander, qué pena, porque el concepto de lo normal y lo anormal es una discusión que se ha dado hace chorrocientos millones de años y que ha ido mutando mucho justamente en ese asunto de la normalidad como lo socialmente establecido, como esos cánones, digámoslo así, que se han generado desde las etiquetas sociales, desde lo cultural, y que no necesariamente son
universales, ¿cierto? En ese sentido, coincido completamente con usted, Alexander, de que en esa interacción con el otro se da uno cuenta que lo normal es la diversidad, que lo normal es que cada uno tiene un mundo, que cada uno, así coincidamos en pequeñeces, así coincidamos en gustos, así coincidamos en algunos intereses, lo normal es que cada uno va configurando una relación con el universo a partir de sus historias de vida, de sus constructos sociales, de su familia, bueno, de una cantidad de asuntos, ¿cierto? En esos términos, si reconocemos lo normal como lo diverso, ¿por qué nos cuesta realmente llevar ese entendimiento de lo diverso a todos los ámbitos de la vida? Cuando nosotros estábamos planeando este conversatorio, nos llamaba mucho la atención porque decíamos, a ver, si nosotros traemos el tema de la diversidad, todos los papás saben qué es la diversidad. Todos los papás saben que Alcaravanes es un colegio que atiende la diversidad. Pero cuando nosotros, por ejemplo, Santi y yo que lo hacemos, entrevistamos a las familias para el ingreso al colegio, muchos papás nos dicen, ay, pero venga, ¿no será que si mi hijo está en el colegio con niños con discapacidades, con niños con necesidades educativas especiales, se le va a retrasar el aprendizaje? Si finalmente cada uno de los estudiantes que nosotros tenemos, tengan o no una discapacidad, aprenden a un ritmo distinto, aprenden de una forma distinta, se acercan al conocimiento de acuerdo a todo eso que ya hemos venido hablando, o sea que son diversos como una condición inherente. Entonces, ¿por qué hacernos ese tipo de preguntas? A eso es a lo que queremos pues lo que queremos traer el día de hoy, ¿cierto? Porque si tenemos claro que la diversidad es una condición humana, que es una condición pues que está en todas partes, en algunos escenarios nos cuesta un poco más reconocerla. Santi. Bueno, Entonces ya no me había pasado por la diapositiva, compañero. ¿quiere que la ponga? Yo la pongo. Queda abierta esa pregunta ahí, papás. Y yo pensaría y yo me atrevería como a decir que tiene que ver con una palabrita así fundamental que dijo Alexander, y es el conocer. O sea, el conocer me permite pasar como a otra instancia o a otro momento, que es el comprender. Cuando yo no comprendo algo, le temo. Cuando yo no entiendo algo, me da miedo. Yo siempre pongo mucho el ejemplo de, usted llega a una casa, la casa está oscura y hay una puerta. Uno supone que la gente va a abrir la puerta para ver qué hay allá, pero uno dice, ¿será que la abro? No, ¿y qué me voy a encontrar detrás? ¿Cierto? ¿Qué hay ahí? Y probablemente cuando uno abre esas puertas, pues se da la posibilidad de comprender otro tipo de escenarios. De ahí la pregunta que yo he dejado ahorita y bueno, ¿y en qué momento es un momento adecuado o no? No adecuado. ¿En qué momento uno empieza a enseñar desde el lado de la familia, desde el lado del colegio, eh, la diversidad, lo diferente, o desde qué momento hay que, eh, pues, o en qué partes donde fallamos que no abrimos como esas puertas, porque también es real que en algunas ocasiones parte, digamos, de una resistencia de quien enseña, ¿cierto? De un temor también de ese padre, de esa madre, de ese docente que dice, no, pero yo no voy a hablar de eso, pues porque, ¿para qué? ¿Cierto? Pero entonces ahí habría que mirar y hacerse el análisis de, ¿y por qué no? ¿Y por qué no mostrar eso distinto? ¿Y por qué no mostrar esa otra cara de? eh, Hasta ahí como la reflexión. Y pasamos como a esta partecita que nos define un poquito lo que venimos hablando
y es, como sea el otro, está bien, ¿cierto? Eh, y acá, digamos, como para encuadrar un poquito esta partecita, me quiero como ir a un concepto o a un término que es muy de la psicología y es la subjetividad, ¿cierto? Que suena mucho, que en ocasiones es muy banalizado, pero que tiene un trasfondo muy importante y es cómo está esa persona única en el mundo, cómo se relaciona, cómo lo ve, cómo lo sufre, cómo lo llora, ¿cierto? No es lo mismo y es un ejemplo muy común, cómo ven y cómo están en el mundo dos gemelos, son muy parecidos, se parecen en muchas cosas, pero hay algo, digamos, de esa subjetividad o de esa esencia que es diferente. Y ahí es donde hay que decir, venga, es que como sea el otro está bien, si el otro es diferente, si el otro le cuesta, eso está bien. Eh, y de una u otra forma hay que saber escuchar y hay que saber comprender un poco de lo que el otro está viviendo. Quizás sin juzgar, porque muchas veces el juicio parte precisamente de esa forma en la que nosotros vemos y concebimos el mundo y no como el otro lo ve y lo concibe. Eh, Eso es un asunto muy difícil, porque es que uno dice, ay, ves que, voy a poner un ejemplo cualquiera. Lo que pasa es que tal compañera siempre vive llorando, tan sensible. Ahí ya hay un juicio. Habrá que hacerse la pregunta, ¿y por qué llora tanto? ¿Cierto? ¿Y por qué le duele tanto? ¿Y por Santi, qué es tan incluso, sensible? incluso en las mismas relaciones de pareja, pues acá Ajá, que habemos papás, que obviamente muchos vivimos con nuestra pareja, hasta qué punto realmente nos permitimos pensarnos desde el otro, ¿cierto? Y o sea, desde esa empatía que también es un concepto que se está volviendo tan cliché, cliché en términos de que se usa mucho, pero tampoco lo tenemos como tan vívido en nuestras prácticas cotidianas, ¿cierto? Yo no tengo que ser invidente para ser empático con la persona invidente. Yo no tengo que ponerme en una condición, estar en condición de usar silla de ruedas para ser empático con la persona que tiene esa situación. Entonces, ¿hasta qué punto también en esa relación de pareja, en esa interacción con nuestros hijos, en ese reconocimiento del ciclo vital de nuestros hijos, omitimos detalles que pueden ser significativos para entender esas formas en las que el otro está reaccionando? bueno, hacemos por acá. Ana, adelante. Buscar por aquí una cosita. Entonces, miren que cuando hablamos de esa empatía, cuando hablamos de ese estar de manera plena para el otro, reconociendo sus capacidades, reconociéndolo a él como persona. Esto es una información que nos trae la maestra de apoyo, la docente educadora especial del colegio, que nos parece bien interesante, porque los perros en su relación con el otro no juzgan, en su relación con el otro crean un vínculo independiente de las condiciones del otro, ¿cierto? Independiente de si el otro está bien, si está mal, si está triste, si le gusta o no le gusta, o sea, independiente de, por encima de el otro, el perro es en esa fidelidad y en esa incondicionalidad. Entonces, asimismo, cuando hablamos de diversidad, uno podría pensarse la posibilidad de estar de manera plena para el otro, independiente de, pero traemos un bagaje histórico y personal que nos limita en esa disposición plena. Por eso se hace la pregunta de si realmente vivimos la diversidad,
porque todos tenemos claro, pero no sabemos hasta qué punto lo pasamos por la piel, como ese tema de, como esa metáfora de vivir realmente. Habemos, a ver, esperen, me perdí. Don Alejandro, explíqueme por favor, habemos, no se dice habemos. La primera. No, no se dice. Yo por eso te envié. Aquí yo inmediatamente cuando estamos hablando, entonces me voy al diccionario y dice para ser un poquito más cortos y no ampliarnos mucho. También debe evitarse la habla oculta el uso de habemos cuando el sentido de somos o estamos, puesto que el verbo haber cuando se emplea para denotar la presencia o existencia de personas o cosas es impersonal y como tal se usa solo en tercera persona del singular. Hay pocos solteros en el cuerpo. Había 3 personas en la habitación. Por tanto, si quien habla desea incluirse en la referencia, no debe emplear el verbo haber en primera persona del plural como se hace a veces en el habla popular, recurriendo para el presente del indicativo a la forma habemos, marca de incorrección. Habemos pocos solteros en el pueblo, habemos 3 personas en la habitación. Debe decirse, somos pocos solteros en el pueblo, estamos 3 personas en la habitación. Perfecto, muchas gracias, don Alejandro. Quedó clarísimo. Entonces, somos muchas personas las que tenemos claros cuál es el concepto de diversidad, pero en ese asunto de pasarlo por la piel es cómo lo vivimos, cómo lo experimentamos, cómo nos relacionamos de manera plena con ese otro que es diverso y que nos devuelve una cantidad de cosas en términos personales. Voy a poner un ejemplo. Hay compañeros en el colegio, hay estudiantes, hay chicos en el colegio que no son capaces de interactuar de forma plena con los niños con Necesidades educativas especiales. No, específicamente con los chicos con trastorno del espectro autista. ¿Por qué? Porque son chicos que les devuelven una cantidad de asuntos. En lo que hemos encontrado en el análisis, digámoslo así, un poco más profundo, hemos encontrado que son chicos, que los chicos con autismo les devuelven muchas cosas a la manera de espejo. En esas devoluciones que el otro me hace, yo prefiero no relacionarme con él para no confrontarme con esas cosas que me está devolviendo a intentar resolver una cantidad de asuntos. Eso hace parte también de los temores que los chicos, los adolescentes manejan. Pero hasta qué punto nosotros como adultos tenemos exactamente a replicar ese mismo comportamiento a lo largo de nuestras vidas, con un jefe, con un compañero de trabajo, con una persona en el hospital, con una cantidad de agentes externos que también a la manera de espejo nos pueden mostrar un asunto de realidad personal, pero que para evitar la confrontación rechazamos ese otro como una persona diferente, la rechazamos, entonces no pasamos y no vivimos realmente de manera plena lo que es la diversidad. Por eso la pregunta de si realmente vivimos la diversidad en nuestras prácticas cotidianas. Cuando nuestro hijo por casualidad llega haciéndonos una pregunta en relación a su orientación sexual, cuando nuestro hijo llega haciéndonos una pregunta en relación a la religión, cuando son hogares muy, muy ortodoxos en las prácticas religiosas, cuando llegan haciéndonos preguntas sobre política y nosotros somos de uno u otra postura política, si realmente no estamos procurando inducir al otro a lo que nosotros queremos, sino que lo dejamos que él sea de manera plena. Santi. Bueno, ahí cuando estabas mencionando un poquito de ese tema, estaba por acá viendo como un texto, y me parece muy particular que traigas el ejemplo de los chicos con autismo, ¿cierto? Porque los chicos con autismo lo que generan de entrada de golpe es una pregunta, ¿cierto? Una duda, un cuestionamiento. Y así pasa
no solo en muchas otras condiciones, sino en muchas otras relaciones y vinculaciones que tenemos en la cotidianidad. Eh, el otro siempre nos va a generar un interrogante de qué está pensando, qué está sintiendo, qué está interpretando, entendió lo que yo le dije o no. Y eso, de una u otra forma, genera en nosotros muchas preguntas. Entonces, acá en el texto lo que estaba viendo y que me parece muy, muy interesante para anudarlo al por qué es tan complejo, inclusive vivirlo, inclusive pasarlo por la piel, inclusive ser eh, tolerantes en otro tipo de situaciones que tienen que ver con lo diverso, eh, aparecía el hecho de que, o sea, nosotros como seres humanos constituimos una cosmovisión del mundo y para nosotros es muy importante la aprobación de esa forma de estar, la aprobación de esa forma de sentir, de esa forma de vincularse, de la forma de hablar. Por eso causa tanta pregunta, pues causan tanta pregunta a los chicos con autismo, porque se salen de ahí, ellos no aprueban. Un chico con autismo no aprueba, ¿cierto? Eh, no te pide como, o no te aplaude, ah, eso está súper bien. No. Entonces ahí es cuando encontramos como esa brecha o esa barrera, porque pasando eso a otro tipo de situaciones, cuando el otro no nos aprueba, cuando el otro inclusive lucha o pelea o pone una contraposición ante mi forma de ver el mundo, siento que me está anulando. Por eso es tan difícil cuando se producen esas, digamos, esas discusiones a nivel familiar sobre la religión, sobre la política, porque es como, eh, re- es como reconocer o de una forma es como si me estuvieran tachando en todo lo que yo he construido y ponga por encima otra cosa. Pero ahí es donde hay que hacer el análisis y donde hay que hacer el stop y donde hay que comprender que inclusive ese otro, en esas otras formas, en eso que es diferente, en eso que piensa, también ha hecho una construcción, también ha hecho un trabajo, lo nombro yo, también ha escarbado durante toda su vida y ha buscado y ha cogido elementos que ha traído a través de identificaciones y que ha hecho suyos. Y que en esos elementos identificatorios inclusive puede haber eh, algo que nos acerque, ¿cierto? Pero no necesariamente tiene que ser lo igual lo que nos acerque. Muchas veces es lo distinto. Muchas veces es la posibilidad de sentarse y hablar con el otro y comprender, digamos, por qué piensa como piensa. Pero eso implica moverse del lugar, eso implica inclusive cuestionar y dudar de ese saber o ese supuesto saber que yo he construido durante el tiempo. Es dudar de la forma como vengo haciendo las cosas, pero no dudar, no es la duda en términos ¿cómo lo nombro? No es esa duda como, ay, sí será así, o ay, sí estaré bien, o, uy, ¿será que la embarré? No, es la duda de preguntarse realmente en un ejercicio reflexivo, eh, ¿y será que lo que él me dice no lo podré aplicar? ¿Qué de eso me funciona? ¿Qué de eso es para mí? ¿Qué de eso puedo traer para comprender muchas más cosas? Y ahí les quiero como comentar una anécdota que me pasó hace algún tiempo, específicamente en la universidad. Eh, yo me encontré, un día estaba tomándome un café sí, ahí en la cafetería, estaba en un hueco entre clases, y llegó un compañero y se sentó ahí, entonces empezamos a hablar, 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 y mientras estábamos conversando, por ese tiempo estaba en furor todo lo de la ley 30. Y empezamos como a discutir, y entonces yo me empecé como a ir para atrás, para atrás, para atrás en la historia de Colombia, y llegamos
después de la conversación como a todo el conflicto armado y lo que ha traído el conflicto armado en Colombia. Y él desde una postura diferente a la mía me argumentaba, ve, es que sí, vos conocés lo que sucedió con las personas, él me decía, con las personas que vos defendés, pero no conoces lo que pasó con los otros, con los supuestos enemigos. Usted se ha puesto a pensar si ellos no sufrieron lo mismo, usted se ha puesto a pensar si ellos también fueron víctimas, usted se ha puesto a pensar en esa realidad de ellos. Pues yo les debo decir que me dejó callado y me fui a buscar. Y ahí cuando yo me fui a buscar y a estudiar y a indagar y bueno, a leer sobre el tema y a preguntar inclusive, me di cuenta de que habían realidades que vivían situaciones semejantes, pero que no lograban encontrar como ese punto o en esa diferencia algo que los uniera. Entonces, digamos que eso es un ejemplo muy general, pero que puede aplicar también porque es algo de la vida real. A veces con la pareja, volviéndolo a algo más cotidiano, con la pareja, como que no encontramos ese punto, pero es porque no nos sentamos a entender y a escuchar al otro desde su realidad, sino que la interpretamos desde cómo vemos el mundo. Y ahí hay una cosa que es importante y es seguirse preguntando, ¿realmente lo vivimos? No porque haya que vivirlo perfectamente, haya que comprender las realidades de todo, pero sí porque siempre va a caber la pregunta de si estoy comprendiendo la realidad del otro o no, o lo estoy viendo es por el filtro de mis ojos. A veces hay que verlo como lo ve el otro, ¿cierto? Ana, papás, ¿algo que quieran mencionar ahí? Me ponen a hablar y yo hablo y hablo y hablo carreta, pero ¿Qué le suscita la imagen en relación al tema que estamos desarrollando? ¿Se me durmieron o se fueron a almorzar? o No, los es enredé que mucho. Si los No, enredé así mucho, estamos. papás me dicen. En la Dicen playa. porque o si no están de acuerdo, también es válido. La idea es que podamos hablar. Yo creo, Cristina. yo creo que hola. Ah, bueno. Espérame un segundito, Cristina. Habla don Alejandro, luego Cristina. ¿Listo? perdón, que me metí como muy rápido. Bueno, no, yo iba a contar solamente que de lo que acabaron de decir, yo lo resumí como que en una frase solamente, hay que ponerse en los zapatos del otro. Hay que ponerse en los zapatos del otro, pero no siempre los zapatos del otro nos sirven. Y eso no quiere decir que no entendamos cómo camina el otro. Cris. Sabemos de diversidad, pero no la aceptamos. Yo creo que la gran mayoría de seres humanos, por más que digamos que sí, que aceptamos, que somos súper modernos, que todo el mundo, no sabemos por qué. O sea, yo creo que hay algo interno que no nos permite aceptar la diversidad de seres humanos que hay en el mundo. Es lo que pienso. O sea, uno muchas veces, yo a veces digo, pero ¿por qué no me gusta esta persona? O sea, si a mí no me afecta en nada, pero no lo sé, no me gusta y es diverso, o sea, todo eso es diversidad. Entonces yo creo que ni nosotros mismos sabemos por qué es que no aceptamos no nos aceptamos todos como somos. Perfecto. ¿Alguien más quiere dar su opinión? Paola Ortega. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Es difícil, como tú dices, la idea no es ponerse en los zapatos del otro porque, como dicen, pues no es la talla de todo el mundo, no es igual. Encontrarse con una persona diversa en el grupo familiar es complejo y es difícil de manejar.
pero yo pienso que esto nos lo han puesto muchas veces la sociedad se ha encargado de crear estereotipos en las personas y es difícil entender la diversidad de algunas personas, pero pienso que nos toca ahorita porque las personas hemos evolucionado de tal manera que entender al otro es porque ya él se está comportando de la manera como es realmente, no se está midiendo en ese estereotipo que estamos acostumbrados a que las personas todas eran iguales. Ahorita hay más libertad de expresión, hay muchas cosas que hacen que las personas se reflejen tal y como son. Entonces, pienso que de esa manera como ya se está reflejando, nos ha tocado cambiar como la actitud frente a estas personas que son diversas. Muy bien. ¿Alguien más? Paola Ríos. Hola, buena tarde. Bien, ¿y tú? Bien. Pues respecto a la imagen, es como que está ahí, o sea, que la diversidad, la diferencia está en el camino y pues es innegable y no puedes pasar por encima porque tiene una fuerza y un poder que ahora lo vemos es como mucho más visible en el ámbito público, pues de todas las campañas y gestión en torno a diversidad e inclusión, que a mí me sorprendió positivamente cuando llegué al colegio, porque es parte de su lema, pero ahora también lo estamos viviendo en otros escenarios en donde cobra cada vez mayor relevancia. Entonces es como para mucho, no se puede tapar el sol con la mano, ¿sí? Está ahí y es parte de la convivencia que pues para nuestros hijos, para nosotros, pero también para los adultos mayores que de pronto están un poco renuentes a ciertas miradas de diversidad, pero sobre todo con los chicos que están apenas naciendo o apenas están en su proceso de transición a jardín, pues que es la vida, que ya es así. Perfecto, Pau. Yo creo que incluso nosotros mismos, como colegio, estamos haciendo ese tránsito a vivir la diversidad con toda la comunidad educativa, porque no es fácil, ¿cierto? Y no es fácil en eso que hablábamos hace un ratico, de lo que el otro me devuelve a manera de espejo, de lo que el otro me confronta con sus ires y venires. Entonces es una invitación que estamos haciendo de manera colectiva, a ustedes como papás, a nosotros como profesionales, a los chicos como parte de la comunidad educativa, para hacer un reconocimiento a eso que es diverso y poderlo vivir de manera tranquila. Alexander dice, el mundo, para que sea mundo, tiene que tener de todo un poquito. La diversidad debe vivirse, tomarse como una fortaleza del ser humano, tal cual. Si a ti te gusta el rojo, si a mí me gusta el amarillo, a Santiago le gusta el azul, podemos muy probablemente pintar un cuadro con muchos colores, un cuadro que va a ser mucho más llamativo que si solo lo pintamos con el verde que a mí me gusta. Entonces, en ese sentido, la invitación grande y la conclusión grande que queremos sacar de este conversatorio es justamente que la diversidad nos hace más ricas las discusiones, nos hace nos permite complementar posturas, nos permite entender el mundo de una forma mucho más amplia. Entonces nos enriquece en todos los escenarios que queramos entenderla. Y la invitación es a vivir de manera plena esa diversidad. Pero para poder vivirla, y acá quiero ser muy clara, para poder vivirla con los chicos en el colegio, nosotros necesitamos que los papás sean sensibles a este tipo de temas. Por eso cuando se hacen las entrevistas de ingreso, los papás nos preguntan, ¿cuál puede ser una causal de que mi hijo no ingrese a este colegio? Esa,
que no sean unos papás sensibles a la diversidad, que no sean unos chicos que sean respetuosos de ese otro que siempre va a ser diverso. Santi. Bueno, y para cerrar, quiero leer como dos parrafitos que me encontré por acá que nos condensan un poquito lo que venimos hablando, pero más bonito. Entonces dice, la diversidad es efecto de la naturaleza humana y de su correspondiente cohesión con el lenguaje. Cada ser humano es diverso porque es el efecto de una historia que, aunque en ciertos puntos es común a una colectividad, ha sido vivida de manera única por cada individuo, gracias a la forma particular en que cada sujeto interioriza su existencia. La diversidad, entonces, podríamos decir, es una condición inherente a la humanidad, que se refleja en los distintos modos de pensar, vivir y expresar, y que está presente en todas las etapas de la existencia. Hablar de diversidad es hablar de pluralidad, de variedad, de riqueza, es aludir a lo múltiple, a la suma de lo diferencial, de lo propio. Es reconocer la particularidad que hace único a cada ser humano y a cada referente del que se pueda generar una identidad. Así. Yo creo que esos dos parrafitos nos condensan un poco lo que venimos conversando. Pues queda